En este video presento conceptos teóricos básicos referidos al movimiento rectilíneo. Para describir el movimiento rectilíneo, se adopta gráficamente un único eje coordenado que en general se designa como X para señalar o marcar sobre él las distintas posiciones por las que va pasando el móvil. Se conoce como MRU al movimiento mediante el cual una partícula tiene desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales. Estos desplazamientos son vectores que unen dos puntos de la trayectoria y simbólicamente se indican mediante una letra griega delta delante de la posición R. Delta R significa desplazamiento. Pero en un movimiento rectilíneo las posiciones se indican con una única coordenada, x1, x2, x3, x0 como posición inicial. Entonces, los desplazamientos simplemente se representan como delta x, indicando los subíndices cuáles son los puntos entre los cuales se da. Delta x01, delta x entre 1 y 2, o delta x entre los puntos 2 y 3. Una característica del MRU es que estos desplazamientos son iguales en tiempos iguales. La coordenada de posición en sí misma no alcanza para describir un movimiento rectilíneo. Es necesario conocer la posición de la partícula en función del tiempo. El tiempo siempre se considera una variable independiente, por lo tanto, en un sistema de coordenadas se representa en el eje de abscisas o eje horizontal, mientras que la coordenada de posición, que también se puede llamar posición directamente porque se entiende que se está estudiando un movimiento rectilíneo, queda ubicado, la coordenada de posición X queda ubicada en el eje de ordenadas. La gráfica, que en este caso es una recta, que representa la posición en función del tiempo, es entonces aquella que describe el movimiento. Supongamos que el transeúnte de la imagen es la partícula y camina por una vereda. Como el movimiento es rectilíneo, alcanza una única coordenada de la posición para representarlo, ubicando el 0 en coincidencia con el sistema de referencia, que en este caso es la pared del edificio señalada por la flecha. Se arranca el cronómetro en el instante en que la partícula pasa por el 0, siendo esta su posición inicial. Por lo tanto, dicho movimiento MRU de esta partícula queda representado en un sistema coordenado XT como una porción de recta creciente que comienza o que tiene su ordenada al origen en el origen de estas coordenadas. Si ahora el sistema de referencia es el árbol, el 0 del eje X se coloca allí y se arranca el cronómetro desde 0 cuando el transeúnte está en una posición que se designa como X0 respecto del origen. Esa es la posición inicial. En este caso, entonces, la gráfica XT que ustedes observan, que en realidad es una recta, es la que representa el movimiento rectilíneo uniforme de esta partícula que representa al transeúnte, pero que tiene una posición inicial X0 que no es el origen. En este caso el sistema de referencia sigue siendo el árbol, allí se coloca el 0 del eje X, pero la orientación de coordenadas positivas del eje X sigue siendo la misma, hacia la derecha. El tema es que se estudia el retorno del transeúnte. Significa que ahora la posición inicial X0 es la que ustedes observan en la figura. Cuando el cronómetro se arranca en 0, el transeúnte en más va a ser nuestra partícula, se encuentra en esa posición, pero las
posiciones X toman valores cada vez menores o más cercanas a cero a medida que aumenta el tiempo, transcurre el tiempo. Es decir, la velocidad de la partícula es en sentido inverso al que se considera de orientación positiva del eje X. Por lo tanto, en nuestra gráfica XT, la representación de la posición en función del tiempo a partir de una coordenada inicial o posición inicial X0 para un movimiento MRU se da mediante una recta de pendiente negativa, es decir, una recta decreciente. Por su parte, el MRV es el movimiento para el cual la partícula tiene en iguales intervalos de tiempo variaciones iguales de velocidad, no de desplazamiento. Un ejemplo de este movimiento es la caída libre. ¿Qué tipo de movimiento es la caída libre? Bueno, ante todos dijimos que es un MRV. Se trata de un movimiento acelerado, pero su aceleración es constante y es g. Caída es porque cae. Libre significa libre de toda acción externa que no sea la del campo gravitatorio. La aceleración del campo gravitatorio es la que se designa con g, pero g no es uniforme en toda la superficie terrestre. Su valor, 9,8 metros por segundo cuadrado, es un promedio. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Tierra no tiene forma de esfera, sino de geoide, es decir, no es una esfera perfecta. Y G depende de la distancia al centro de la Tierra. En esta imagen ustedes pueden ver aproximadamente qué significa que la Tierra sea un geoide, es aplanada en los polos y ensanchada en el ecuador. La circunferencia que ustedes ven ahí sería un corte de la esfera que se usa como modelo de Tierra en Física 1. Partiendo de la forma esférica, decimos entonces que hay un único valor R, que es el del radio, que es la distancia de un punto sobre esa esfera al centro de la Tierra. Todo punto ubicado sobre esa esfera es la que tiene un valor de G, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces ustedes pueden ver que el valor de G no es exactamente el mismo en todo punto de la superficie terrestre, pero ese valor medio es el que nosotros vamos a adoptar en la resolución de nuestros problemas. Para modelizar la caída libre y facilitar los cálculos, se puede considerar el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento. Como el movimiento es vertical, alcanza una única coordenada de la posición para representarlo. Esta puede ser cualquiera, X por ejemplo, pero como el movimiento es vertical, para diferenciarlo de un rectilíneo horizontal, se suele usar la letra I para representar las posiciones por las que pasa la partícula. Si se arranca el cronómetro en cero cuando la partícula comienza su movimiento en el cero de la escala del eje Y, la ecuación que representa las posiciones por las que ésta va pasando a medida que el tiempo transcurre es I igual a 1/2 de G por T cuadrado. Otro ejemplo de MRV es el tiro vertical. En la imagen, la partícula es la pelota lanzada verticalmente hacia arriba. Por ser un movimiento rectilíneo, las posiciones que va ocupando la partícula se representan mediante una única coordenada de la posición, que puede ser cualquiera, pero en general se adopta la coordenada Y. Dónde se coloca el cero de la escala es arbitrario, pero muchas veces en los problemas, para simplificar los cálculos posteriores, el cero se ubica en el punto de lanzamiento. Es de notar que para que la partícula pueda ascender, requiere de una velocidad inicial que es un vector vertical orientado hacia arriba no nulo.
y por efecto de la aceleración de la gravedad, que es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra, pero que en un problema concreto se representa vertical hacia abajo, la rapidez, que es el módulo de la velocidad de la partícula en cada instante, disminuye hasta que en un determinado momento ésta se detiene y luego cae. Es importante resaltar que no se trata de dos movimientos diferenciados, el de subida, tiro vertical, y el de bajada, caída libre, sino que las dos partes, tanto la subida como la bajada, son un único movimiento denominado tiro vertical. ¿Qué pasa si la velocidad inicial es cada vez mayor, siempre que la partícula se lance desde la misma posición inicial? Bueno, las alturas que va alcanzando también son cada vez mayores. Y si la velocidad que se le imprime al objeto es suficientemente grande, puede ocurrir que éste escape al efecto del campo gravitatorio. Se denomina velocidad de escape a la mínima que se le puede imprimir a un objeto para que se aleje indefinidamente del campo gravitatorio, sea de la Tierra o de cualquier otro astro. En este caso, el movimiento no es más un tiro vertical. Por ahora, esto es todo y espero que te haya sido útil.